Bien, buenas tardes, Yashira. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la siguiente sesión. Para empezar, me gustaría saber cómo te ha ido el día de hoy, cómo has estado, si has tenido algún momento alegre. ¿El día de hoy? Sí, estaba bien. Momento alegre, creo que no. En las últimas semanas, si has tenido un momento agradable, Sí, sí he tenido. ¿podrías comentarme al respecto? Bueno, no sé, cuando estoy pasando tiempo con las de mi curso. ¿Con tus compañeras? Sí. Ok. Bien, básicamente hoy la sesión que vamos a realizar es la discusión y debate. Y bueno, acá vamos a adoptar el estilo socrático y el objetivo de esta sesión es identificar y cuestionar los patrones de pensamiento negativos para desafiar y modificar las creencias irracionales que puedas tener. Para empezar, me gustaría saber si has tenido algún malestar o un problema en estas últimas semanas. ¿Problemas se refiere al dolor de cabeza? Eh, Algún malestar, alguna incomodidad, algo que te haya causado dolores de cabeza, podría ser. Que el día de ayer tenía una presentación importante y estaba un poco pensando en eso. Y eso Ok, me causaba dolor de cabeza. tenías una presentación, bien. Eh, ¿Podrías darme un ejemplo? O sea, ¿en qué momento presentaste este malestar? En realidad yo siempre, todos los días tengo dolor de cabeza. No sé, ahora tengo esto. Pero creo que tal vez intensificó porque yo estaba, o sea, pensaba en todo el tiempo en el discurso que tenía que dar. Exacto, ok. Nos enfocamos en ese punto, justo en el momento en el que haya empezado ese malestar, justo pensando en eso, en el discurso que vas a dar. ¿Desde qué momento empezó? ¿Cómo fue? ¿Cada vez era más intenso? ¿Cómo fue la situación? Bueno, comenzó hace 2 semanas, creo, Ok, cuando me dijeron que tenía que dar el discurso. ya, ok. ¿Y cómo fue avanzando de a poco? Creo que se intensificaba más cuando se acercaba más el día. Ya, ¿y cuándo fue donde ya lo sentiste realmente fuerte? No era tan fuerte, pero un día antes. Ya, justo ese día antes, eh, cuando ya estaba por llegar el día, ¿cómo fue? O sea, ¿cuáles eran las emociones, la sensación que tenías? Un poco agitado, sí. O al Con menos, nervios. por así decir, justo cuando ya ibas a hacer la presentación. Estaba con nervios, estaba agitado. Mm, ¿Qué más sentías? Eso, ¿Síntomas físicos? eso nomás. Tal vez temblaba un poco me temblaba la boca. Bien. ¿Tenías pensamientos negativos quizás? Ay, sí, creo que Ok. Tenías el pensamiento de que te vas a caer. sí. Bien. Ok, me parece bien. Bien. A continuación te voy a explicar en qué consiste básicamente lo que vamos a hacer hoy. Esto se llama, bueno, la terapia racional emotiva conductual. Fue básicamente desarrollado por Albert Ellis, que es un polifacético, es decir, fue filósofo, compositor de ópera, escritor de poemas, poeta, entre otras áreas que haya desarrollado. Y bueno, prácticamente la terapia racional emotiva conductual considera al ser humano como un organismo complejo y biopsicosocial, es decir, que tiene una tendencia a establecer metas, propósitos y siempre la tendencia, ¿no?, a cumplir esas metas. Bien, y cuando las personas intentan conseguir estas metas, pues se ven, por así decir, se encuentran con obstáculos. Y estos obstáculos, perdón, a la larga es lo que prácticamente les causa un malestar.
Y estos obstáculos se podrían también considerar como acontecimientos activadores, que por sí mismos pues no provocan la consecuencia del malestar, sino que estas va a depender de cómo la persona perciba o interprete ese acontecimiento activador. Es decir, los pensamientos que tengas puede influir en tu forma de percibir la realidad. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Me dejé entender hasta acá? Sí. Ok. Bien, pasamos al siguiente punto. Que te voy a explicar es básicamente la técnica del ABC. Como su nombre lo indica, ABC. La A viene a ser el acontecimiento activador, la B es de las creencias irracionales, la C de consecuencias. ¿Sí? Sí. Ok, correcto. Ok, el acontecimiento vendría a ser pues cualquier situación que te afecte emocionalmente. Puede ser tanto interno, o sea, las cosas que pasan, que piensas, como también puede ser externo, ¿no? Alguna situación, sea familiar, laboral, relaciones de pareja, entre otros. Como por ejemplo, mi pareja me ha dejado. Ese puede ser un acontecimiento activador. Bien, en el siguiente punto, en las creencias, aquí los pensamientos que tienes sobre los acontecimientos activadores son la forma en que interpretas lo que ha sucedido. Es decir, estos pensamientos pueden ser útiles como también pueden ser negativos o no basados en la realidad. Por ejemplo, continuando con el ejemplo anterior que decía mi pareja me ha dejado, aquí básicamente pues la creencia irracional vendría a ser no puedo vivir sin él, nunca encontraré a nadie igual. Es como decir, mi vida ya no tiene sentido. Esa clase de pensamientos puede llegar a tener. ¿Sí? Sí. Bien. Pasamos al siguiente punto, que vendrían a ser las consecuencias. Las consecuencias básicamente vienen a ser cómo te sientes en respuesta a estas creencias que tú tienes. Por ejemplo, continuando con el ejemplo que decía que mi vida ya no tiene sentido, no sé qué voy a hacer sin él. Las consecuencias vendrían a ser la depresión, ansiedad, el no querer conocer a ninguna persona más, por así decirlo, ¿no? Siempre, claro, enfocándolo en las relaciones de pareja. ¿Bien? Ok. Bien. ¿Hasta ahí me dejé entender o hay algún...? Sí, sí, entendí. Bien. Pasando al siguiente, ahora mira. Tomando el mismo ejemplo de mi pareja me ha dejado, pero esta vez que la creencia irracional que era no puedo vivir sin él, cambiémoslo por una creencia más racional, que vendría a ser, por ejemplo, la relación no iba a ningún lado. De hecho, pues es bueno que hayamos dejado de lado esta relación. Esa vendría a ser una creencia irracional. Y la consecuencia vendría a ser tranquilidad, bienestar, paz. Y también como conducta pues tendría esa disponibilidad, por así decir, de estar bien solo o bien abierto a conocer más personas. Eh, Ahora, enfocándolo, o sea, planteando otros ejemplos, acá te tengo otro ejemplo, este de acá, a ver, para que más o menos lo vayas leyendo. ¿Me podrías ir comentando más o menos si es que se relaciona con el ejemplo que te he planteado? Sí. Bien.
Hasta ahí es la técnica del ABC. Pero complementando más el estilo socrático, por así decir, esta también tiene el punto D, el E y el F. El D básicamente viene a ser el debate, que es lo que pues vamos a hacer en esta sesión. La discusión y debate de una creencia irracional que tú puedas tener. Y bueno, luego está el efecto nuevo, es decir, las creencias racionales alternativas que podamos encontrar a partir de tu pensamiento irracional que tengas. Y la F vendría a ser, prácticamente es la filosofía de tu vida, que es el objetivo final de la terapia racional emotiva conductual, que es básicamente ayudar a las personas a elegir y asumir su filosofía de vida. ¿A qué me refiero con filosofía de vida? Pues que la persona se interese en uno mismo, la autoaceptación, la autodeterminación, básicamente que la persona sea autónoma, que sea flexible, que tenga interés social, entre otras áreas en el que se pueda desarrollar la persona. Por ejemplo, ser flexible pues te ayuda a abrirte, por así decir, a muchos campos, áreas de la vida social. Porque eres flexible, puedes adaptarte o asimilar una postura pues en donde puedas comprender la posición de otras personas. Y eso como que te ayuda a que estés involucrado. Por ejemplo, en la sociedad. Pero si eres una persona rígida, que no quiere ponerse en el lugar de la otra persona, entonces pues vas a vivir en un mundo cerrado. En un mundo donde pues no vas a conocer a los demás, quizás no vas a ser aceptado, no tendrías esa comunicación, esa conexión con el mundo que te rodea. Entonces el ser flexible también es parte de tener pensamientos racionales. ¿Se entendió? Sí. Ok, bien. ¿Me podrías comentar acerca del ejemplo y si tienes alguna duda? Bueno, en el ejemplo, la persona, bueno, su novio recibió muchos mensajes y ella de frente pues, se puso a pensar que tal vez le estaba siendo infiel. Exacto. El pensamiento irracional, por así decir, ahí fue que su pareja le está haciendo infiel. ¿Y las consecuencias cuáles eran? Que sentía ira y ansiedad y ya tenía dolor de cabeza, tensión, sudoración. Correcto. Y en el punto D, que es de debates. Bueno, aquí ya cuestiono, o sea, ¿cuál es la evidencia de que está siendo infiel? Bueno, acá también, que si le ha funcionado pensar de esa forma. Entonces, si le llegan mensajes a su novio, si le quiere engañando, puso a cuestionar todo lo que estaba pensando. Correcto. Es el punto a lo que vamos a llegar en esta sesión. Pero para eso, antes vamos a identificar un pensamiento o una creencia irracional que tú hayas tenido. Como al comienzo me mencionaste que ayer tuviste un discurso, entonces antes de empezar a dar el discurso tenías el pensamiento de que te vas a caer, ¿correcto? Sí. ¿Solo era que te vas a caer o tenías otros pensamientos más como que te va a ir mal, que no lo vas a poder hacer? Que tal vez podía olvidarme parte de mi discurso. Todos esos pensamientos de una forma general, ¿cómo lo definirías en una síntesis? No sé. O sea, podría ser que no te va a ir bien en el discurso. También podría ser quizás que
al comienzo, como me dijiste que te vas a caer, podría ser el hecho de que todos se pueden burlar de ti después del discurso, algo que lo resumas en unas cuantas palabras, Que no me va a ir bien. que no te va a ir bien, que no vas a poder lograrlo quizás, o solo que no te va a ir bien. Creo que no me va a ir bien. Bien, ok. Eso sería tu acontecimiento activador, ¿ok? Para eso te voy a hacer entrega de esta ficha. Presta el folder ahí. Ok. Básicamente esta ficha que te acabo de entregar es una ficha de autorregistro en donde si te pones a revisar es un cuadro en donde tenemos la columna de A, B, C, D, E, F. Es lo que te acabo de explicar, el ABC, y posteriormente están la D, la E y la F. Y al lado izquierdo encontramos la columna de fecha y hora. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en la columna de fecha y hora, colocamos el momento en donde apareció el acontecimiento activador. En tu caso, como me mencionaste, es que no te va a ir bien. ¿Lo escribo? Sí, por favor. Para empezar esto, más o menos, ¿a qué hora fue? ¿O a qué hora empezó este malestar? El día sábado, como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Bien. El acontecimiento activador vendría a ser que no te va a ir bien en el discurso. Sí. Ok. ¿Y qué pensamientos tenías en ese momento? ¿Qué pensamientos negativos que hayan pasado por tu mente? Pensaba que tal vez, ¿qué pasa si me caigo? O si no me acuerdo parte del discurso. Si me caigo, ¿ok? ¿Qué fecha del sábado? 6. Si me caigo, me olvido, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y qué consecuencias emocionales y conductuales ha tenido este acontecimiento activador? Estaba nerviosa, me temblaba un poco la boca. Bien. Ok. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya. Bien. A continuación te voy a explicar en qué consiste el cuestionamiento socrático, que es básicamente identificar lo que ya hemos hecho, un pensamiento irracional. Luego lo vamos a cuestionar para posteriormente pues buscar modificar este pensamiento irracional por alternativas o creencias más racionales. ¿Correcto? Sí. Bien. Y bueno, el cuestionamiento socrático o el estilo socrático parte de 3 argumentos. Está el argumento empírico, que básicamente es, por así decir, ¿no? Si está comprobado, por así decir, por la ciencia. Luego está el argumento lógico, quiere decir si esto tiene sentido, tiene coherencia. Luego está el argumento pragmático,
que si esta forma de pensar es útil para ti, cómo te ayuda. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a pasar con el argumento pragmático, digo empírico. Ok, ¿podrías mencionarme ahora el acontecimiento activador que hemos identificado? ¿Sí? No me va bien el discurso. Ok. ¿Qué te hace pensar, o al menos, qué te hacía pensar que te va a ir mal en el discurso? Porque cuando practicaba el ensayo, los discursos, se me olvidaban partes del discurso. Y sobre caerse es porque yo soy muy malo usando tacos. No uso tacos en mi vida. Era como la primera vez. Ok. ¿Y cómo sabes que te iba a ir mal en el discurso? ¿Cómo sabías? No es que sabía, si era una posibilidad. Correcto, una posibilidad. No sabías que te iba a ir mal. No estaba convencida, era como una posibilidad que podría haber. Correcto. ¿Y qué razones tenías para creer que esto que piensas era verdad? No sé, el hecho de que no sé caminar en tacos. Bien, ok. ¿Y consideras que son buenas esas razones? Sí, ¿no? Ponte a analizar la situación. El hecho de que no sepas caminar en tacones es una buena razón para pensar que realmente te vas a caer. Sí. ¿Cómo lo ves tú? O sea, desde tu punto de vista, ¿cuál es tu análisis? ¿No? Si me dices no, dime por qué. Si me dices sí, también por qué. A ver. No, porque no. Bueno, no es la primera vez que usaba tacos, es la primera vez que usaba tacos en mucho tiempo. Así que yo uso tacos antes y no me caigo. Así que. Correcto. Creo que no. Bien. Vamos bien. ¿Qué datos hay para pensar que no pasará eso que piensas que va a pasar? Datos que ya caminé con tacos antes. Correcto, ya me lo has mencionado, ¿cierto? Y aparte de eso, que quizás anteriormente ya has dado un discurso. Bueno, sí di un discurso, pero leído, no memorizado. Bien. Pero, pues, no te ha sucedido. No. Ok, bien. Ahora, este punto es más importante. ¿Alguna vez ha ocurrido eso que has pensado ha sucedido? No. Bueno, tal vez sí. Bueno, no es que me caí, pero me fue como medio raro en el discurso que di en mi promoción. Porque no sabía cómo mantener el micrófono cerca de mi boca. Ok. ¿Y cuál es la probabilidad de que estás interpretando correctamente esta situación? O sea, el hecho de que te vayas a caer. ¿Cuál es la probabilidad de que estés interpretando correctamente esta situación? Creo que sí el porcentaje. Si deseas. No sé, 10%. Si te das cuenta, un 10% es mínimo. Es muy poco. Bien. ¿Existen otras interpretaciones alternativas que puedas hacer de ese pensamiento? De que me va bien. Camino regia. Y doy mi discurso correctamente. Bien, correcto. ¿Y cuál es la interpretación más probable que puedas tener?
La que acabo de decir. ¿Cuál era? Que camina bien, todo bien. Y da mi discurso correctamente. Bien, correcto. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué suposiciones estás haciendo para llegar a este pensamiento? ¿Al último? Lo primero. Al último. ¿En qué tengo buena suerte? Vamos bien, ok. Y refiriéndonos al último, digo, al primero, ¿qué suposiciones estás haciendo para llegar a este pensamiento? Que a veces pasa. A veces pasa, ok. ¿Y esto se consideraría normal o es que es algo que no debería pasar? Es muy poco probable. Es muy poco probable. Bien. ¿Y qué pasaría si todos comparten esta creencia que tú tienes? No hay que ir a dar un discurso. O sea, tienes el pensamiento de que no te va a ir bien en el discurso. ¿Qué pasaría si todas las personas comparten este mismo pensamiento? Que no me va bien a mí. No, o sea, las otras personas, así como ellas también dirían, por ejemplo, no me va a ir bien en mi discurso. No sé. Supongo que nadie quisiera dar discursos, nadie... Ya, nadie querría dar un discurso, pero aún así lo harían. Y si lo harían, les iría mal. ¿Se cumpliría lo que están pensando? Tal vez no. Tal vez. Bien, ok. ¿Hay alguna contradicción lógica en esta creencia? ¿Cómo? El pensamiento es que no te va a ir bien en tu discurso. ¿Hay alguna contradicción lógica en esta creencia? Una contradicción lógica. Por así decir, del evento general en sí que tuviste ayer, de todas las personas que quizás han tenido que dar su discurso, ¿cuántos se han caído? Ninguno. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna contradicción lógica en esta creencia? No. Bien, correcto. ¿Cómo afecta esta creencia en tu vida? Bueno, causa que no me tengo confianza. Bien. Aparte de no tener confianza, ¿qué más? ¿En qué más te afectaría? ¿En qué áreas? No sé, tal vez en el área social, lo que está frente a la gente. Bien. Y esta forma de pensar, ese acontecimiento activador, esta forma de pensar, ¿te ayuda a sentirte como tú quieres? No. ¿Cómo quisieras sentirte? Con más confianza. Bien. Aparte de confianza, ¿qué más? Tranquila. Que tengas más seguridad, quizás. Sí. Bien. ¿Este pensamiento te ayuda a conseguir tus objetivos? No. ¿Este pensamiento te ayuda a solucionar problemas? No.
¿cuáles son, o bueno, mejor dicho, cuáles serían los efectos positivos de este pensamiento? Ser más precavido. Bien, ok. ¿Y cuáles vendrían a ser los efectos negativos? Estar ansiosa, nerviosa. Bien, ok. Y vayámonos a un caso más extremo. ¿Qué pasaría si este pensamiento llegase a suceder? No sé, un poco llorar. Ok. ¿Qué más? Es decir, ¿qué pasaría, digamos, ya? Imaginemos que sucede, que, que no te fue bien, como mencionaste, pues me olvidé una parte. ¿Qué puede pasar luego? No sé. ¿Continúas con el discurso? Si puedo continuar, lo continúo. Si no, lo finalizo. Pero, pero continuarías y le darías un final a tu Sí, discurso. sí. Eh, ¿Qué se podría hacer para afrontar este pensamiento irracional? Mm, Pensar en las probabilidades. Bien. Mm, y en tu, tomando tu ejemplo de que no te va a ir bien en el discurso, ¿cómo serían tus probabilidades? Creo que serían bajas. Porque ya me preparé bien. Ok. Aparte de tu preparación, ¿hiciste algo más? No. Practicar, Ah, sí, eso es parte de la preparación. tomarte quizás más tiempo. Me mencionaste que fue desde hace 2 semanas que te avisaron. Quizás desde entonces ya estabas practicando. Sí. Eh, Bien. Eh, Tomando tu ejemplo de que no te va a ir bien en el discurso, ¿qué es lo que piensas actualmente? Bueno, eso sucedió y me fue muy bien. Así que creo que ahora tengo un poco más de confianza. Bien. Eh, ¿Cuál sería tu reestructuración o cambio a partir de estos pasos que hemos seguido? Que la probabilidad que me vaya mal en un discurso preparado es muy baja, pero si llegara a suceder sería continuar hasta el fin. Si ¿Correcto? me caigo, me levanto y si me olvido, finalizo Y continúas. y continúo. Bien. ¿Cuál sería la síntesis de esta modificación? Así en unas cuantas palabras. Un Mm, resumen. En unas cuantas palabras. de que la probabilidad que suceda es muy baja. Mm, Anteriormente, cuando te pregunté cuál sería tu reestructuración o tu cambio después de estos pasos que hemos seguido, me mencionaste este, que pues si te olvidas, continúas, lo finalizas, si te caes, te levantas. ¿Eso cómo lo sintetizarías en un resumen? ¿Qué sucede? Lo continúo. O Bien, correcto, me parece bien. Y ahora eso vamos a colocar en el punto D. Ahí tienes el punto D donde dice, lo que acabo de decir, sí,
Y ahora, ya casi finalizando, ¿cuáles consideras que serían las creencias racionales alternativas que pueda tener este, este acontecimiento activador que hemos identificado? El pensamiento irracional es que no te va a ir bien en tu discurso. ¿Cuál sería, por decir, el ¿Sería pensamiento lo contrario, como más que racional? me va a ir muy bien? O, Sí, podría ser. Sí, bueno, correcto. que me va a ir muy bien. Que te va a ir bien. Colocamos eso ahí. Bien. Luego de que hayamos identificado esta creencia racional alternativa, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo te sentirías? Tranquilidad, más seguridad. Colocamos eso en la parte F. ¿Qué más? Eso es en la parte emocional. Tranquilidad, seguridad. Y en la parte conductual, actitudes, ¿no? Por decir, por ejemplo, en mi próximo discurso voy a tener más confianza, lo voy a hacer mejor, o mejor dicho, quiero dar más discursos, quizás, podría ser. Bueno, sí, me gustaría dar más discursos. Correcto. Bien. Ya para finalizar, ¿me podrías decir cómo te has sentido durante esta sesión? Bien, me ha hecho pensar de una manera diferente. ¿Ok? ¿Podrías decirme los cambios que tuviste antes y después? Bueno, nunca me puse a pensar en el lado positivo, se puede decir, de un suceso. Bien. Okay. ¿Qué parte de tu sesión fue la parte más de tu agrado? Esta parte en donde le da la vuelta, o sea, en vez de pensar en un acontecimiento negativo, en uno positivo que pueda pasar. En la parte donde hemos debatido. Sí. Ok, bien. De una manera general, de una manera a modo de resumen, ¿podrías comentarme qué has aprendido durante esta sesión? Bueno, aprendí que la mayoría de pensamientos negativos que tenemos suelen ser irracionales o poco probables y que tiene más probabilidad su contraparte positiva. La contraparte positiva vendría a ser que las cosas van a salir bien, Van a salir bien. van a ir mejor. Sí. Okay. Bien, hemos llegado a la parte final. Pues agradecerte por la participación. Y bueno, básicamente esta técnica se basa en eso. Como te mencioné anteriormente, identificamos un pensamiento, una creencia irracional. Luego cuestionamos esta creencia irracional con un argumento empírico, lógico, pragmático. Y posteriormente pues buscamos
modificar esta creencia irracional y darle posibles creencias racionales alternativas. Bien, espero que te haya sido útil, que te haya servido mucho y pues eso sería todo por hoy. Gracias. Gracias igual.